son los temas del área de cirugía general. En este caso tenemos los temas de esófago-estómago para el día de hoy. Dentro de ello revisamos un poco de lo que es la patología quirúrgica del esófago y aquí un cuadro general de lo que correspondería a la patología relacionada con este órgano y sobre todo uno de los síntomas más frecuentes que se encuentran en este tipo de víscera, que corresponde a la disfagia. Esta disfagia puede ser de dos tipos, una disfagia orofaringea o disfagia esofágica. En el caso de la disfagia orofaringea, esta se da sobre todo al inicio de la deglución, muy diferente a la disfagia esofágica que se da sobre todo cuando hay una alteración en la motilidad desde los alimentos, desde el esófago hacia el estómago y ahí hacia distal. En el caso de la disfagia orofaringea, esta puede ser por problemas neurológicos, musculares y estructurales. Dentro de ellos, las causas estructurales está el divertículo de Zenker, que es el que vamos a tratar en parte el día de hoy. Luego, en el caso de la disfagia esofágica, puede ser una disfagia solo con alimentos sólidos o tanto alimentos sólidos como líquidos. Si es solo para alimentos sólidos, podríamos estar hablando de una obstrucción mecánica, la cual puede ser intermitente o progresiva. Si fuera una causa intermitente, podrían ser anillos del esófago distal. Si fueran progresivas, acá tendríamos que tener en cuenta si es que el paciente tiene o no tiene pirosis. Si es que hay pirosis, hablaríamos de la estenosis péptica secundaria a reflujo. Y si es que hablamos de una estenosis de tipo progresiva y en un paciente que tiene más de 50 asociada con baja de peso, pensar en una neoplasia o un cáncer de esófago. Si vamos a la disfagia que se encuentra tanto en alimentos sólidos como líquidos, esto se podría relacionar más a trastornos de tipo neuromuscular, que puede ser al igual también intermitente y también progresiva. Si es intermitente es un espasmo esofágico difuso y si fuera progresiva y está asociada a síntomas de reflujo, presentaríamos o estaríamos asociados con problemas como la esclerodermia, la esofagitis como en la esclerodermia, y si fuera algo progresivo sin clínica de reflujo estaríamos hablando de la calasia, que es otro de los problemas que vamos a tratar el día de hoy. En relación a lo que es el reflujo, primero veamos lo que es la unión gastroesofágica y la asociación con el diafragma. Miren ustedes, aquí está el diafragma, este es el esófago distal, aquí está la unión gastroesofágica, este es el ángulo formado por el esófago y el fondo gástrico, esto se llama ángulo de His. Todo ello atravesando el diafragma. Recuerden que esto corresponde a la unión gastroesofágica y funcionalmente esto previene el reflujo. Este ángulo formado entre el esófago y el fondo gástrico, el ángulo de His, cuando el estómago está lleno o distendido, se dirige hacia la derecha y cierra la unión gastroesofágica. Es decir, la función del ángulo de His es prevenir el reflujo. Si es que el paciente por algún motivo tiene alterado el ángulo de His, como por ejemplo en una hernia hiatal, simplemente este mecanismo antirreflujo falla y el contenido gástrico puede ir hacia el esófago distal, y eso es parte de lo que se llama reflujo gastroesofágico. Recuerden que la causa fundamental por la cual se va a dar reflujo es una alteración o incompetencia del esfínter esofágico inferior. La presión normal de ese esfínter puede variar entre 6 y 26 milímetros de mercurio. Diversos mecanismos de defensa existen para prevenir el reflujo gastroesofágico, como es la función del esfínter esofágico inferior, el retraso en el vaciamiento gástrico, que el paciente tenga o no tenga hernia hiatal, la obesidad, son factores que contribuyen al desarrollo de este problema que es el reflujo. Cuando se habla del reflujo gastroesofágico, se hablan de síntomas típicos y atípicos. Dentro de ellos, de los síntomas típicos, el más importante es la pirosis. Casi todos los pacientes que tienen reflujo, todos van a estar asociados a pirosis. Asimismo, aparte de la pirosis, puede haber regurgitación, puede haber disfagia o puede haber hasta odinofagia. Asimismo, aparte de la pirosis, que es un síntoma principal dentro del reflujo, tengamos en cuenta que también pueden haber problemas o clínica asociada a otro aparato sistema, como por ejemplo los síntomas atípicos o extratorácicos o supratorácicos, que pueden ser el dolor torácico, problemas en la laringe, sinusitis, laringoespasmo, problemas respiratorios secundarios a la aspiración, o manifestaciones orales como erosiones y quemazones orales. Todo ello puede también estar asociado a la clínica de reflujo. Como vimos anteriormente, de todos los síntomas y síntomas que se pueden presentar en un paciente con reflujo, la pirosis es el más importante y esto debemos tenerlo en cuenta en la valoración o el estudio de este grupo de pacientes. Cuando se valora a un paciente que tiene sospecha de reflujo gastroesofágico, vamos a solicitarle tres tipos de análisis, tres tipos de estudios, cada uno de ellos con una función específica. El esofagograma o la radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno tiene como objetivo la exploración de la presencia o no de una hernia hiatal, es decir, buscar alguna alteración anatómica que se puede encontrar y que explique todo el reflujo que tiene el paciente. La segunda es hacer la pHimetría en 24 horas. Este es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico.
Prácticamente, si yo quiero diferenciar si el reflujo es un reflujo fisiológico versus uno patológico, la pH-metría es el mejor estudio que me va a hacer ese diagnóstico o esa diferencia. El tercer estudio es la endoscopía, y la endoscopía tiene como objetivo valorar si es que ya hay complicaciones secundarias al reflujo, es decir, valorar si el paciente ya tiene clínica de esofagitis, ver lesiones, ver esófago de Barrett, ver ulceraciones, ver estenosis, si es que inclusive pudiera haber hasta adenocarcinoma. Esos son los tres estudios que no deben faltar en todo paciente que tiene reflujo. Sobre todo, si es que tenemos un paciente que es refractario al tratamiento y que no mejora, debemos tener esos estudios si es que sabemos que se va a operar nuestro paciente, si es que sabemos que le vamos a hacer una fundoplicatura, o también para valorar cómo se encuentra o cómo ha resultado la cirugía posterior a la administración o al tratamiento de este problema. Esa es la clasificación de esofagitis, que es una clasificación de tipo endoscópica, la cual se llama la clasificación de Savary-Miller, que va desde el 1 al 5. En el grado 1, miren, solo hay un edema y eritema de la mucosa. Grado 2, erosiones lineales confluentes que no cubren la totalidad de la circunferencia. 3, erosiones que cubren toda la circunferencia del esófago distal. 4, úlceras esofágicas que pueden estar asociadas a estenosis o esófago corto. Y en el grado 5 puede haber la presencia ya de esófago de Barrett. Y recordemos que el esófago de Barrett constituye la metaplasia intestinal que existe a nivel del esófago distal. Para eso, acordémonos del tipo de histología que existe normalmente aquí. En el esófago, el tipo de mucosa es una mucosa estratificado plano, no queratinizado, a diferencia de la mucosa que hay en el estómago, que es una mucosa columnar o cilíndrica. En el caso del esófago de Barrett, ese epitelio estratificado plano no queratinizado, que es normal en esta zona, se ve reemplazado por un epitelio cilíndrico muy similar al del estómago. El riesgo de que esto ocurra es que pudiera haber un cambio de displasia leve, moderada, severa, y esto terminar en un adenocarcinoma de esófago. Las complicaciones que pueden existir en los pacientes que tienen reflujo, esofagitis péptica, como ya la vimos en la clasificación previamente descrita, trastornos motores a nivel del cuerpo y a nivel del esfínter esofágico superior, problemas respiratorios debido a la aspiración que pueda pasar desde el elemento refluido hacia las vías aéreas, poder tener la presencia de Navier-Stokes sobre todo en el esófago distal. En el caso de los pacientes que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, se dice que es un tratamiento escalonado. Primero, modificación del estilo de vida. Algunos dicen evitar que el paciente se recueste o se ponga en horizontal después de haber ingerido los alimentos. Otro, hacer la elevación de la cabecera de la cama y con eso prevenir el reflujo desde el estómago hacia el esófago. Luego están la terapia farmacológica, dentro de ellos los anti-H2 y los inhibidores de bomba. También están los procinéticos, y si esto no mejora, recién pasamos a la cirugía antirreflujo. Este cuadrito nos permite ver más o menos la secuencia que existe en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La incompetencia del esfínter esofágico inferior puede dar la presencia de reflujo primario o secundario. Primario si es que el paciente no tiene ninguna enfermedad de fondo, y secundario si es que el paciente tiene enfermedades como esclerodermia, el embarazo, utiliza fármacos o es consumidor de tabaco. El reflujo puede ser de dos tipos, puede ser totalmente asintomático o sintomático. Si es sintomático, la clínica más importante, la pirosis y las aspiraciones, como ya la habíamos manifestado. Al inicio, si tenemos esta clínica sugerente de reflujo, primero medidas higiénico-dietéticas, medidas posturales para prevenir el reflujo y hacer estudios de confirmación diagnóstica del reflujo. ¿Cuáles son? Esofagograma, endoscopía y pH-metría. Recuerden que la pH-metría es el mejor estudio para confirmar o descartar el reflujo gastroesofágico patológico. Iniciamos terapia farmacológica con inhibidores de bomba y anti-H2, y si esto no mejora, pasamos a cirugía. Y la cirugía que vamos a utilizar se llama cirugía antirreflujo. Dentro de ellas, la fundoplicatura es el procedimiento de elección. Si dentro de la endoscopía vemos que, producto del reflujo, ya hay complicaciones del mismo, estenosis, hemorragia, úlceras y esófago de Barrett, también damos terapia farmacológica. Si esto no mejora, cirugía técnica antirreflujo. Si mi paciente tiene esófago de Barrett y es asintomático, solo seguimiento, controles endoscópicos frecuentes. Si el paciente ya tiene displasia leve a moderada, tratamiento con inhibidores de bomba. Si es que no mejora, el paciente pasa a técnica antirreflujo, fundoplicatura. Pero ¿qué pasa si el paciente con esófago de Barrett tiene displasia severa o peor aún, ya tiene diagnóstico de adenocarcinoma? Estos dos casos van a esofagectomía, es decir, resección radical del esófago. Se trata como es un cáncer. Dentro de la terapia antirreflujo, el principal procedimiento, la fundoplicatura y la fundoplicatura de Nissen, como lo vamos a ver en un momento.
Una patología que está muy ligada a la presencia de reflujo es la hernia hiatal, en la cual hay una protrusión anormal del estómago o de alguna otra víscera a través del hiato esofágico del diafragma. La hernia hiatal, como la podemos ver acá, tiene una clasificación del 1 al 4. Dentro de ellas, la tipo 1 es la más frecuente. En el caso de la tipo 1, como vemos acá, la unión gastroesofágica que debería estar ubicada en el abdomen asciende, así como el estómago proximal. Esto se llama hernia de tipo 1 o hernia por deslizamiento. Como vemos aquí, el ángulo de His está completamente deformado y al estar deformado, todo el contenido gástrico puede refluir hacia el esófago. Este es el tipo más frecuente. Hernia hiatal de tipo 2. La unión gastroesofágica permanece dentro del abdomen y más bien lo que está pasando a través del hiato esofágico del diafragma es el fondo gástrico. Esto se llama hernia de tipo 2 o paraesofágica. Esta hernia, si bien no es frecuente, el elemento herniado puede encarcerarse y puede crear un abdomen agudo quirúrgico. En la de tipo 3 es una combinación de las dos anteriores. La unión gastroesofágica que debería estar en el abdomen ha ido hacia el tórax y el fondo gástrico también ha ido hacia el tórax. En la de tipo 4 es una hernia en la cual el defecto en el diafragma es sumamente grande. ¿Qué cosa vamos a encontrar dentro del saco herniario? La unión gastroesofágica, casi todo el estómago, colon transverso, epiplon, hasta el vaso está dentro de todo este saco herniario. Y es un saco herniario sumamente voluminoso y grande. Este tipo de hernias, que si bien son raras, también pueden encarcerarse, pueden estrangularse y crear un abdomen agudo quirúrgico en el paciente. Son los 4 tipos de hernias hiatales que se van a presentar como patología de la unión gastroesofágica. Siempre tener en cuenta que la tipo 1 es la más frecuente y es la que más se asocia a reflujo. Las hernias hiatales van a tener la clínica muy similar al reflujo: pirosis, regurgitación, esofagitis, dolor, disfagia, saciedad temprana y por estimulación del frénico, palpitaciones e hipo también se puede presentar. Dentro de los estudios diagnósticos, una radiografía de tórax en la cual yo vea un nivel hidroaéreo, sobre todo lateralizado u orientado hacia el hemitórax izquierdo. Estudios contrastados, el esofagograma varitado nos va a dar la presencia de las diferentes hernias hiatales como patología principal de esta zona. La endoscopía, sobre todo para valorar las complicaciones secundarias al reflujo, la manometría para valorar el tipo de motilidad que tiene el esófago, para decidir qué tipo de fundoplicatura tiene el paciente, y la pHimetría, sobre todo para confirmar y descartar el reflujo gastroesofágico patológico. Aquí están los diferentes tipos de hernias vistos radiológicamente. Esta es una hernia hiatal de tipo 1 o por deslizamiento, y esta es una hernia hiatal de tipo 2 o también llamada paraesofágica, vistos por estudios radiológicos o contrastados. ¿Se pueden complicar las hernias hiatales? Sí, se pueden complicar. Dentro de ellas, volvulo gástrico, sangrados por ulceraciones dentro del saco herniario, gastritis o erosiones dentro del saco herniario, complicaciones por efecto de masa. Mientras más grande sea la hernia, va a ocupar más hemitórax izquierdo y eso puede condicionar a problemas respiratorios en el paciente. Dentro de ellos, el volvulo gástrico tiene una triada, la llamada triada de Burchard, en la cual el paciente tiene dificultad para poder emitir un vómito. Tiene una cámara gástrica sumamente distendida y hay una incapacidad de poder llegar al estómago a través de una sonda nasogástrica. El diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta en los pacientes que tengan hernia hiatal pueden incluir causas gastrointestinales y causas no gastrointestinales. Dentro de las causas gastrointestinales, la litiasis vesicular, la diverticulitis, la úlcera péptica, calasia, pancreatitis, reflujo y gastritis van a ser diagnósticos diferenciales de la hernia hiatal. Y en el caso de las causas no gastrointestinales, el infarto miocardio, la angina y la pericarditis también van a ser diagnósticos diferenciales de la hernia hiatal. Algo sí muy ligado a la cirugía es la llamada técnica antirreflujo. Procedimiento de elección para tratar a los pacientes que tengan reflujo gastroesofágico grave y que estén asociados a hernia hiatal. Recuerden que hacer este tipo de cirugías lo que busca es devolver la presión, longitud y localización adecuada del esfínter esofágico inferior que se encuentra alterado o deformado. Para ello, utiliza 2 pasos o 2 procedimientos. Estos 2 pasos se llaman la fundoplicatura y la crurorrafía. En el caso de la fundoplicatura, como su nombre lo indica, se utiliza el fondo gástrico para hacer una bufanda a través de la unión gastroesofágica y de esa manera mantenerlo en el abdomen y devolverle la tonicidad y la presión adecuada al esfínter esofágico inferior. Distintas técnicas existen para hacer fundoplicaturas que ya las vamos a ver más adelante. Y el otro procedimiento se llama crurorrafía. Cruro viene de pilares. Y recuerden que el diafragma es el que tiene pilares.
Miramos esta imagen y aquí está el hiato esofágico del diafragma. El hiato esofágico en un paciente que tiene hernia yatal se encuentra marcadamente dilatado. Si yo al paciente solo le hago fundoplicatura y dejo el hiato diafragmático muy del tamaño alterado de lo normal, la fundoplicatura asciende y la fundoplicatura se puede ir al tórax. Y esto puede generar una complicación muy severa. Para asegurarnos de que esto no va a ocurrir, se tienen que colocar puntos para afrontar los defectos, para afrontar los pilares diafragmáticos y cerrar el hiato esofágico del diafragma. Y de esa manera nos aseguramos de que nuestra fundoplicatura permanezca siempre dentro del abdomen. Asimismo, si es que este defecto es muy pequeño, basta ponerle unos puntos de sutura. Pero ¿qué pasa si tenemos una hernia yatal de tipo 4, en el cual el defecto herniario tiene 10-15 centímetros de longitud? ¿Qué va a suceder? Ponerle puntos simples va a ser insuficiente. Si es que existe un defecto muy grande, se le pueden colocar prótesis o mallas a nivel del diafragma y de esa manera cerrar el defecto y mantener la unión gastroesofágica, mantener toda nuestra fundoplicatura dentro del abdomen. Estos son los tipos de fundoplicaturas, las cuales de forma sencilla se pueden dividir en dos: fundoplicaturas totales y fundoplicaturas parciales. Totales si es que rodean toda la circunferencia de la unión gastroesofágica, y aquí el mejor ejemplo y la técnica más utilizada se llama fundoplicatura de Nissen, la cual rodea en 360 grados por detrás toda la unión gastroesofágica. Y esta es la técnica de elección para los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y también hernia yatal de tipo 1. Las otras son las fundoplicaturas parciales, las cuales rodean la unión gastroesofágica en menor grado de circunferencia. Si hablamos de las parciales, hay dos tipos, una anterior y una posterior. La anterior rodea la unión gastroesofágica solo en 180 grados y se llama fundoplicatura de Dor, a diferencia de la que rodea parcialmente la unión gastroesofágica por detrás, que se llama fundoplicatura de Toupet, la que lo hace en 270 grados. Si es que nos dicen, ¿cuál es la fundoplicatura de elección para tratar a este tipo de pacientes? Fundoplicatura de Nissen. La fundoplicatura de Dor o fundoplicatura de Toupet se pueden utilizar en reflujo, pero solo lo puedo utilizar en reflujo siempre y cuando mi paciente tenga una alteración en la motilidad del esófago. Si está el esófago con una motilidad alterada, está con un cuadro de hipomotilidad, ese sería el único caso para utilizar Toupet o Dor. ¿Qué más? La fundoplicatura parcial, Toupet o Dor, también se hace para acompañar a procedimientos como la miotomía de Heller, como lo vamos a ver más adelante. Esta es la fundoplicatura de Nissen, una explicación un poco más amplia de este tipo de procedimientos, en la cual se hace la liberación del fondo gástrico, se afrontan los pilares diafragmáticos, el fondo gástrico pasa por detrás de la unión gastroesofágica y se sutura en la cara anterior. Esa es la forma final de la fundoplicatura de Nissen ya constituida. Rodea en 360 grados toda la unión gastroesofágica y lo rodea por detrás. De esa manera se asegura de mantener el ángulo de Gis en su posición y también evitar que la fundoplicatura ascienda hacia el tórax. En el caso de la fundoplicatura de Toupet, esta rodea por detrás la unión gastroesofágica, pero solo en 270 grados. Recuerden, esto lo que busca es evitar la distensión, evitar la disfagia postoperatoria, sobre todo en pacientes que tengan reflujo y alteración en la motilidad esofágica. La fundoplicatura de Dor utiliza el fondo gástrico, pero ahora esta pasa por delante y rodea la unión gastroesofágica solo en 180 grados. Y estos también se hacen en pacientes que tengan alteración de la motilidad esofágica. Existen otro tipo de fundoplicaturas actualmente ya en desuso, y esta la mencionamos sobre todo porque a veces vienen algunas preguntas de bancos asociados a presencia de reflujo. Es la llamada fundoplicatura de Besley-Mark. Primero, a diferencia de las tres anteriores, Nissen, Toupet y Dor, que se pueden hacer tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica, este tipo de fundoplicaturas era una cirugía hecha muchos años atrás solo por cirugía abierta, más traumático. Y miren aún, mientras fundoplicatura de Dor, Toupet y Nissen se hacen por abdomen, esta fundoplicatura se hacía a través del tórax. Había que hacerle toracotomía al paciente para poder hacer este tipo de fundoplicaturas muy traumáticas, en la cual, vean ustedes, el fondo gástrico se sutura el esófago distal y el esófago distal se sutura el diafragma. Es una cirugía muy compleja para poder hacer el tratamiento del reflujo. Actualmente está en desuso, no se utiliza más fundoplicatura de Nissen, Toupet o Dor. Otra de las patologías que se encuentran en el esófago son los divertículos.
Recuerden, los divertículos son evaginaciones de la pared en forma de saco ciego que se comunican con la luz del esófago. Pueden haber divertículos en el esófago, en el estómago, en el duodeno, yeyuno, íleon, colon. Y sobre todo los más conocidos, los más frecuentes y los que se asocian a clínica, ya sea de inflamación o sangrado, son los del colon, diverticulitis, ¿no? Los divertículos del esófago pueden estar localizados en sus 3 tercios. Si está localizado en su tercio superior, es decir, al nivel cervical, va a ser un divertículo faringoesofágico y es el famoso divertículo de Zenker. Puede estar uno en el esófago medio, muy cerca de los bronquios, se llama divertículo parabronquial o medio esofágico. Y puede estar localizado un divertículo también en el tercio distal del esófago, justo por encima del diafragma, supradiafragmático o epifrénico. Siempre los divertículos, ya sea del esófago o de cualquier parte del tubo digestivo, tienen una clasificación: divertículos verdaderos y divertículos falsos. Se le dice divertículo verdadero a aquel divertículo que tiene todas las capas del órgano del cual dependen. Si hablamos del esófago, ¿qué debe tener? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Si hablamos del divertículo que existe en intestino delgado, si es un divertículo verdadero, ¿qué tendría que tener? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. En cambio, también existen los divertículos falsos o pseudodivertículos. Los divertículos falsos solo están constituidos por mucosa o mucosa y submucosa, solo parte de la pared. ¿Cuáles son los divertículos más frecuentes en todo el tubo digestivo? Más frecuentes son los falsos. Los más conocidos, los divertículos del colon. ¿Qué tipo de divertículos son? Son divertículos falsos o pseudodivertículos, porque solo están constituidos por 2 capas de ellas. En el esófago encontramos los 2 tipos, tanto verdaderos como falsos. Miramos acá, y aquí están los 2 tipos de divertículos que hay en el esófago. El primero de ellos se llaman divertículos falsos o por pulsión. ¿Dónde los encontramos? En el extremo del esófago superior y esófago distal. ¿Qué es lo que provoca que el paciente presente estos divertículos esofágicos? 1, la elevada presión intraluminal. ¿Qué es lo que hace? Hace que la mucosa se hernie a través de un punto débil de la pared y se presenten los divertículos. Esta herniación es de la mucosa y submucosa a través de un defecto de la pared, y los ejemplos más significativos de un divertículo falso del esófago son el divertículo de Zenker y divertículo esofágico. Los otros, los divertículos verdaderos en el esófago, también los llaman divertículos por tracción. ¿Qué quiere decir? Hay algo que está alrededor del esófago que tracciona la pared y genera la formación de este divertículo con todas las capas del esófago. Y aquí nos asociamos bastante a lo que es nuestra realidad. Miren ustedes acá esta figura, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios, aquí está el esófago, y aquí alrededor de la tráquea y bronquios hay ganglios. Una patología sumamente frecuente en nuestro medio, la tuberculosis. Si hay tuberculosis, estos ganglios se inflaman y estos ganglios van a retraer la pared del esófago. Y esta retracción de toda la pared del esófago es lo que va a formar los divertículos del tercio medio, parabronquiales o medio esofágicos, que son los divertículos verdaderos que existen a nivel del esófago. ¿Ven? Existen los 2 tipos, tanto los falsos, Zenker como epifrénico, como los verdaderos, los divertículos medio esofágicos, con diferente mecanismo de producción. El divertículo de Zenker, ¿dónde está localizado? A nivel cervical. ¿Qué tipo de divertículo es? Es un divertículo falso, solo mucosa y submucosa, divertículo por pulsión. Más frecuente en el género masculino, sobre todo más frecuente después de los 50 años. Se dice que para que se produzca el divertículo de Zenker tiene que haber una presión intraluminal a nivel faringoesofágico muy incrementado, que hace que la mucosa se hernie a través de un punto débil de la pared. ¿Cuál es ese punto débil de la pared? Lo vemos aquí, se llama triángulo de Killian. ¿Cómo está formado? Arriba por los músculos constrictores inferiores de la faringe, abajo por el músculo cricofaringeo. Ese espacio a modo de triángulo, ese es el punto débil a través del cual protruye la mucosa y submucosa del esófago, y es ahí donde se va a formar el divertículo de Zenker. De toda la clínica posible que puede encontrarse en este grupo de pacientes, que puede ser disfagia, regurgitación, tos, halitosis, cuerpo extraño y ruidos hidroaéreos a nivel cervical, el más frecuente siempre es la disfagia al inicio de la deglución o disfagia orofaringea. Si tenemos una alta sospecha de que nuestro paciente tiene divertículo de Zenker, el estudio contrastado del esofagograma varitado es la técnica de elección, más que la endoscopía,
porque en el caso de la endoscopía, de repente el gastroenterólogo puede meterse al saco de la hernia, pensando de que es un anillo, puede forzar y terminar perforando el divertículo de Zenker. Por eso está contraindicada hacer los estudios endoscópicos. Miremos, esta es una imagen de un esófago contrastado, varitado. Esta es la faringe. Este receso que vemos aquí a fondo de saco ciego es el divertículo de Zenker. Este es el esófago distal. Y esta muesca que vemos aquí, esto constituye el músculo cricofaringeo, que es el que delimita el divertículo de Zenker. ¿El divertículo de Zenker se puede complicar? Sí. Aspiraciones, abscesos pulmonares, desnutrición, diverticulitis, hemorragia, perforaciones y hasta cáncer se puede formar en el divertículo de Zenker. De toda esta clínica, de todas esas posibles complicaciones, la neumonía aspirativa es la más frecuente. Recuerden que un divertículo a nivel cervical se puede llenar de saliva y de alimentos. Y estos, cuando el paciente está en decúbito dorsal, al momento de que está durmiendo, se pueden ir a través de la vía respiratoria e irse al pulmón y crear una neumonía aspirativa. ¿Qué se hace en los pacientes que tienen divertículo de Zenker? Aquí tenemos en cuenta el tamaño. Si es un divertículo de menos de 5 centímetros, hay que hacer una medida, hay que hacer algún procedimiento para disminuir la presión a nivel faringoesofágico. Y de esa manera evitar que siga abriendo la protrusión de la mucosa y su mucosa y se forme el divertículo de Zenker. ¿Cómo lo hacemos? Seccionamos un músculo y ese músculo se llama el cricofaringeo. Procedimiento de elección para tratar divertículos de Zenker muy pequeños, miotomía, cortar el músculo cricofaringeo. De esa manera se alivia la presión y el divertículo se retrae. Pero ¿qué sucede si el divertículo ya es muy grande? Tiene un saco herniario, un saco diverticular sumamente voluminoso, más de 5 centímetros. Aquí hay que hacer dos procedimientos. El primero, cortar el músculo cricofaringeo y el segundo, resecar todo el saco diverticular y suturar la mucosa. Entonces, para hacer el tratamiento quirúrgico depende del tamaño. Menos de 5 centímetros, solo la miotomía. Si es que tiene más de 5 centímetros, miotomía más resección de divertículo. Se puede hacer por cirugía endoscópica, se puede hacer por cirugía abierta y en el caso de la cirugía abierta siempre se hace un corte o la exploración a través cervical del lado izquierdo. Los divertículos correspondían a invaginaciones de la pared. Ahora también existen en el esófago invaginaciones de la pared, que son los anillos. También otras invaginaciones de la pared o estructuras que se dirigen a la luz del esófago son las membranas. Son los dos problemas que se pueden encontrar en el esófago. Anillos y membranas. ¿Cuál es la diferencia? Los anillos predominan en esófago distal. Las membranas esofágicas predominan a nivel de esófago proximal. Esa es la diferencia significativa en estos dos cuadros. En el caso de los anillos esofágicos, estructuras muy adelgazadas, formadas por mucosa y submucosa, y como indicamos, suelen localizarse en el esófago distal. Y en muy pocos casos van a comprometer significativamente la luz del esófago, por lo cual la mayoría de ellos son asintomáticos. Los anillos esofágicos pueden ser de tres tipos: anillo esofágico tipo A, tipo B y tipo C. De ellos, el tipo A es una estructura anular constituida por músculo hipertrofiado que se encuentra justo por encima de la unión gastroesofágica y representa el extremo superior del esfínter esofágico inferior. Es decir, este anillo esofágico inferior, anillo de tipo A, es un anillo de tipo fisiológico, formado por el esfínter esofágico inferior. El anillo esofágico inferior de tipo B o anillo de Chasky es un anillo patológico, es el más frecuente de todos y está formado a nivel de la unión escamocolumnar y define el borde proximal, el borde superior de una hernia hiatal. Es decir, el anillo de Chasky está sumamente ligado a los pacientes que tienen hernia hiatal y reflujo. El anillo de tipo C también es un anillo fisiológico. ¿Qué cosa representa? Representa la muesca que le hace el diafragma al esófago cuando el esófago lo está atravesando. Por lo tanto, tres anillos en el esófago, tipo A, tipo B y tipo C, fisiológicos tipo A y tipo C, patológico tipo B o anillo de Chasky. El anillo de Chasky, ¿con qué se va a ligar siempre? Hernia hiatal y reflujo. Los anillos esofágicos muy poco van a reducir la luz del esófago, por lo tanto la mayoría son asintomáticos, van a ser descubiertos de forma incidental en una endoscopía y no requieren mayor tratamiento. Los estudios radiológicos contrastados es la técnica de diagnóstico más sensible,
Los pacientes que tienen anillos sintomáticos, lo cual es raro, únicamente requiere modificación de la dieta, quizás alimentos mucho más blandos, raciones más pequeñas a lo largo de todo el día, y con eso la mayoría de pacientes van bien. Pero si es que persiste la dificultad al momento de pasar los alimentos, si hay todavía una disfagia muy significativa, ahí recién pasarían a tratamiento endoscópico, a dilataciones con balón, lo cual es raro en este grupo de pacientes. Las membranas esofágicas también son formaciones concéntricas hacia la luz del esófago, constituidos por mucosa, y a diferencia de los anillos, que se localizaban más en el esófago distal, las membranas esofágicas les gusta el esófago proximal. También muy poco afectan la luz esofágica, por lo cual son asintomáticos y no tienen una etiología clara como el anillo de Chasky. Al igual que los anillos, la radiografía contrastada es el método diagnóstico más sensible, y de todas las membranas que pueden existir, hay una que se asocia con un síndrome que se llama el síndrome de Plummer-Bison, el cual está ligado a la presencia de membranas en una paciente mujer que tiene anemia ferropénica. Si tenemos esta asociación, membranas, paciente mujer en edad fértil y con anemia, todo ello se llama síndrome de Plummer-Bison, lo cual es raro, es poco frecuente que se presente. La clínica es la disfagia no progresiva, y el problema de que el paciente desarrolle síndrome de Plummer-Bison es que si no lo tratas, este paciente a futuro va a tener alto riesgo de cáncer de esófago. ¿Cuál es la forma de tratar a estos pacientes y evitar que a la larga terminen en cáncer de esófago? Tratar la anemia. Al momento de corregir la anemia, la membrana desaparece y por lo tanto el riesgo de cáncer también desaparece. Las membranas, al igual que los anillos, también son asintomáticos, no requieren tratamiento. Si hay síntomas leves, modificar la dieta. Si el paciente tiene síndrome de Plummer-Bison, tratar la anemia y de esa manera se elimina la membrana y el riesgo de cáncer. Solo si hay sintomatología persistente, mucha disfagia, el paciente sería tributario de dilatación endoscópica, lo cual también es raro. Algunas complicaciones también pueden ocurrir en el esófago, como es el síndrome de Mallory-Weiss, el cual corresponde a una hemorragia digestiva alta, secundaria a un desgarro incompleto de la unión o de la mucosa de la unión gastroesofágica. Compromete mucosa y submucosa únicamente. Las causas que pueden llevar estos problemas son los aumentos de la presión intragástrica y sobre todo los vómitos. Este tipo de problemas, ¿en quiénes van a pasar? Por ejemplo, en pacientes alcohólicos. Pacientes que han tenido un consumo muy elevado de alcohol van a presentar vómitos después de estos episodios, y el vómito puede ser de tal intensidad que se desgarra la mucosa de la unión gastroesofágica y el paciente en un momento comienza a eliminar sangre a través del vómito. ¿Qué otros casos? Hiperemesis gravídica. También puede tener tantos episodios de mesis que puedan llegar a terminar en un síndrome de Mallory-Weiss. Factores de riesgo: alcoholismo y hernia hiatal. La clínica: vómitos con sangre, hematemesis. El diagnóstico a través de una endoscopía, que puede ser tanto solo diagnóstica o como terapéutica. Pero recordemos que en la mayoría de los casos el síndrome de Mallory-Weiss se autolimita espontáneamente, para lo cual no existe algún procedimiento ni endoscópico ni quirúrgico muy relacionado o ligado a este tipo de procedimientos. Algo que sí requiere un diagnóstico precoz y también un manejo más importante es la perforación esofágica. Es la solución de continuidad que compromete todas las capas del esófago. Este tipo de perforaciones pueden ser, 1, traumáticas, patológicas o espontáneas. Si hablamos de las rupturas traumáticas, aquí vemos sobre todo los procedimientos endoscópicos. Una endoscopía, una miotomía, una resección de algún pólipo, una muestra puede comprometer la pared del esófago y perforarlo. Y esto sobre todo afecta a nivel cervical. Rupturas patológicas: si el paciente tiene esofagitis cáustica, tiene cáncer de esófago o una ulceración péptica, puede perforarse y esto condicionar a una mediastinitis. Y otras son las rupturas o problemas espontáneos, que quiere decir que el paciente no tiene ninguna patología de fondo y el esófago se termina por perforar. Y esto inclusive tiene un nombre y se llama síndrome de Borjave, el cual vamos a ver en un momento. Y aquí está precisamente. El síndrome de Borjave es la perforación espontánea del esófago. Y esto ocurre sobre un esófago aparentemente normal. El paciente no tiene ninguna patología de fondo. De todo el esófago, ¿cuál es la parte más comprometida por este síndrome de Borjave? El esófago distal.
y sobre todo en la cara posterolateral izquierda. Esa es la zona que más se afecta en un paciente que tiene síndrome de Borjave. Ocurre por un aumento de la presión intraluminal muy súbito, secundario a violentas arcadas o vómitos. ¿Qué quiere decir? El paciente que tiene signos o que tiene emesis muy importante, como en un alcohólico, en una hiperemesis gravídica, en una pancreatitis, por ejemplo, primero va a pasar por un síndrome de Mallory-Weiss y si no remite a terapia farmacológica puede terminar en un síndrome de Borjave. Se ha visto pacientes que han tenido una emesis muy importante por pancreatitis, por más farmacología que le pusieron para controlar esos vómitos, no se controlaron y terminaron con un esófago perforado, lo cual es una complicación muy severa. La clínica de estos pacientes, dolor torácico y shock, debido a que todo el contenido se va a ir al mediastino, produce mediastinitis y eso genera un cuadro séptico severo y de rápida evolución en el paciente. Si es que ocurre una perforación esofágica, el paciente desarrolla enfisema subcutáneo. ¿Y dónde? Enfisema subcutáneo a nivel cervical. ¿Qué más? Neumomediastino en la radiografía. Y se puede encontrar un signo clínico que se llama el signo de Hamann. Recuerden que el mediastino está ocupado por el corazón y el mediastino también contiene el esófago. Si es que el esófago se perfora, va a haber aire en el mediastino, va a haber aire alrededor del corazón. Y cada vez que el corazón se contraiga y se relaje para hacer sus movimientos del ciclo cardíaco, va a chocar con estas burbujas de aire. Y eso va a crear una crepitación, un crujido en el mediastino que recibe el nombre de signo de Hamann, que también es un alto índice de sospecha que existe una perforación de esófago. Si mi paciente tiene alta sospecha de perforación esofágica, debo corroborarla, debo confirmarla. ¿Se puede hacer un estudio contrastado para corroborar esa perforación? Sí, una radiografía contrastada de esófago. Pero aquí debemos tener en cuenta una diferencia muy significativa. Si yo quiero valorar una hernia hiatal, si yo quiero valorar reflujo, como lo vimos anteriormente, yo utilizaba un esofagograma varitado. Si tengo mi paciente que tiene sospecha de perforación del esófago, no puedo utilizar un esofagograma varitado. Debo utilizar un esofagograma con contraste hidrosoluble, ya que este contraste hidrosoluble no produce irritación mediastínica. Si yo le pongo vario, le produzco más mediastinitis, más complicación en el paciente. Por ello, por lo menos radiografía, tomografía deben ser útiles para poder corroborar esta perforación esofágica, tratar de evitar en lo posible hacer endoscopías, ya que la endoscopía distiende las paredes del esófago y podemos hacer que la perforación, que puede ser pequeña, termine siendo una perforación mucho más grande y complicando más al paciente. Si es que la perforación esofágica no es tratada precozmente, puede evolucionar de forma fatal en el paciente. De ahí se dice que lo ideal, reconocida la perforación esofágica, debe ser tratada lo más precoz posible. Si es que se hace el diagnóstico y el tratamiento en las primeras 24 horas, se pudiera suturar el defecto que se encuentra a nivel del esófago producto de esta perforación. Si es que el diagnóstico es tardío y por lo tanto el tratamiento mucho más tardío, pasadas las 24 horas, se tiene que hacer un tratamiento mucho más agresivo en el paciente. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Se llama tratamiento de exclusión esofágica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desfuncionalizar la zona donde está ubicada la perforación. Primer paso, al paciente hay que hacerle un esofagostoma cervical. ¿En qué consiste? Van a ir hacia el cuello, lado izquierdo del cuello, disecar el esófago, cortar el esófago, cortar y ligar la parte distal y sacar el esófago hacia el cuello. ¿Qué quiere decir? El paciente ahora va a deglutir su saliva y su saliva va a salir por el lado izquierdo del cuello. Eso se llama esofagostomía cervical. ¿Para qué? Para evitar que todo líquido de secreción siga pasando por el esófago perforado y siga creando más mediastinitis. Segundo paso, y dirán, si el paciente ya no puede comer, ¿cómo se va a nutrir? Hay que hacerle o una gastrostomía o una yeyunostomía de alimentación. De las dos, ¿cuál se prefiere utilizar? El yeyuno. ¿Por qué? Porque al utilizar el yeyuno estamos dejando indemne el estómago. Y este estómago más adelante se puede utilizar para reemplazar al esófago y devolverle la continuidad al tubo digestivo a nuestro paciente. Hacerle el llamado ascenso gástrico. Para de esa manera el paciente pueda volver a comer por la boca. Se hace la ligadura de la zona proximal y distal a la perforación del esófago y de esa manera se hace un lavado también del mediastino y drenajes a nivel del mediastino. Como ven, es un tratamiento sumamente agresivo.
en un paciente que tiene perforación esofágica y sobre todo si es que el diagnóstico es tardío y el tratamiento también lo es. Pero es la única forma de sacar de la sepsis a estos pacientes. Dejamos las perforaciones y vamos a otra patología que es la acalasia. También es una patología de tipo neuromuscular a nivel esofágico. Y aquí debemos tener en cuenta que está ligado a una alteración en la motilidad esofágica. Recordemos que el esófago tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En la submucosa existe un plexo que se llama el plexo submucoso de Meissner. Y a nivel de la muscular está el plexo mientérico de Auerbach. Eso es lo normal que tiene el esófago. Pero ¿qué sucede? En los pacientes que tienen acalasia, esos plexos están reducidos en número de neuronas y en tamaño de neuronas. ¿Qué quiere decir? Que la inervación del esófago se encuentra marcadamente alterada. Por ello el esófago no se contrae. Por eso el esfínter esofágico inferior no se relaja. ¿Y esto qué genera? Que los alimentos no puedan pasar del esófago al estómago, provocando dilatación progresiva del esófago y una desnutrición cada vez más importante en este tipo de pacientes. Sobre todo, género masculino entre el 25 y 65 años. ¿Qué debemos tener en cuenta? La acalasia puede ser de dos tipos, primaria o secundaria. Primaria porque el paciente presenta una degeneración de las neuronas inhibitorias del óxido nítrico que actúan en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir? Disminución del número y tamaño de neuronas de los plexos de Meissner y plexos de Auerbach. Y esto viene por un problema ya congénito del paciente. Y secundaria, ¿por qué? Porque el paciente tiene enfermedades que provocaron esta alteración neuromuscular, como pueden ser la enfermedad de Chagas, infecciones virales, el cáncer, invasión directa o síndromes paraneoplásicos que afectan el esófago. ¿Cuál es lo más frecuente? La etiología idiopática o etiología primaria en la acalasia. De toda la clínica que pueden presentar en este grupo de pacientes, la disfagia es la clínica o es el síntoma más frecuente que tiene el paciente. Y es una disfagia desde el inicio de la enfermedad, tanto para líquidos como para sólidos. Puede haber regurgitación también. ¿Y cuál es el problema? Como todos los alimentos se quedan retenidos en el esófago y no pasan al estómago, estos van a estar no horas, sino van a estar días retenidos en el esófago. El paciente se pone de cúbito dorsal para dormir y todos estos alimentos pueden pasar a la vía respiratoria y provocar neumonía aspirativa. Por eso, dolor torácico, pirosis, pérdida de peso, tos nocturna pueden ser parte de la clínica en este grupo de pacientes. Complicaciones. Recuerden que si los alimentos se quedan mucho tiempo en el esófago, van a fermentar. Y al fermentar, ¿qué producen? Ácido. Y esto genera esofagitis. ¿Qué más? Aspiraciones, compromiso de la vía respiratoria por regurgitación y pasaje hacia la vía respiratoria. ¿Y qué más? Cáncer de esófago. Recuerden, todo lo que inflama crónicamente la mucosa y de larga data puede terminar en cáncer. Dentro de los estudios en la acalasia debemos tener en cuenta que podemos hacer el diagnóstico ya sea por radiología, ya sea por endoscopía o por manometría. Si vemos los estudios radiológicos para hacer el diagnóstico de la acalasia, podemos hacer primero una radiografía de tórax simple. Y en esta radiografía de tórax simple, ¿qué voy a encontrar? Ausencia de la cámara gástrica. ¿Por qué? Porque ni el aire está pasando hacia el estómago. Asimismo, mediastino ensanchado con nivel hidroaéreo. Si quiero hacer estudios contrastados para valorar el esófago y el estómago en la acalasia, vamos a utilizar el esofagograma varitado. ¿Y qué es lo que vamos a poder apreciar? Un esófago muy dilatado con una estenosis distal a modo de punta de lápiz o pico de pájaro. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Esa dilatación va a ir progresando a lo largo del tiempo. Esto correspondería a una dilatación inicial, esto a una moderada y esto a una gran dilatación del esófago. Esto es lo que le llaman el megaesófago. Como ven, progresivamente esto se va llenando ¿de qué? De alimentos. Cada vez que le hacen endoscopía, ahí encuentran la comida de días y semanas previos al estudio endoscópico. Y recuerden que mientras más se dilata el esófago, más pérdida de motilidad, más alteración en el peristaltismo va a tener ese esófago a nivel intratorácico. ¿Se hace endoscopía para valorar la acalasia? Sí. ¿Para qué lo buscamos? Para evaluar la mucosa esofágica. Recuerden que mientras más tiempo están los alimentos ahí, se pueden infectar y sobre todo, ¿quiénes van a crecer? Los hongos.
Por eso, descartar candidiasis. Descartar otra causa de estenosis. Si bien yo sé que la calasia es un problema neuromuscular, un problema en la motilidad del esófago, siempre tengo que descartar que no vaya a ser que un cáncer sea el que ha crecido y ha cerrado la luz del esófago. Por eso, si es que yo veo una zona estenótica, endoscopía, biopsia, y de esa manera saber si es una neoplasia o no. También descartar hernias de gran tamaño. El mejor estudio para poder identificar y saber que efectivamente esto es una calasia es la manometría. Así como en el reflujo, el mejor procedimiento diagnóstico para saber que era reflujo patológico era la pHimetría, en el caso de la calasia, el mejor estudio para yo decir efectivamente hay una alteración neuromuscular y esa calasia es lo que tiene el paciente, es hacer la manometría. La manometría, ¿qué cosa me va a revelar? Es la clínica que debo tener en cuenta para pensar que es acalasia? 1. Relajación incompleta del esfínter esofágico inferior seguido de la deglución. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente deglute algún alimento, el esófago, el cuerpo esofágico se comienza a contraer para hacer que el bolo alimenticio descienda a través del esófago, y ese mismo peristaltismo hace que el esfínter esofágico inferior se abra de forma transitoria. Al abrirse, el bolo alimenticio pasa al estómago, y una vez que llegó al estómago, el esfínter se vuelve a cerrar nuevamente. Eso es lo normal. Pero en la calasia, ¿qué sucede? El paciente deglute un alimento, el bolo alimenticio quiere bajar a través del esófago, y el esófago no se mueve, no se contrae, no hay peristaltismo, y peor aún, el esfínter nunca se abre. ¿Qué va a suceder? El bolo alimenticio se comienza a quedar retenido en el esófago. Y así todos los alimentos que va ingiriendo el paciente días tras días y no van a pasar en ningún momento hacia el estómago. ¿Qué más? Como hay alteración en la motilidad, también hay pérdida del peristaltismo esofágico. Y recuerden que mientras más se distiende el esófago, más pérdida de peristaltismo tiene y va a llegar a una alteración muy marcada en su motilidad. Ahora, ¿cómo serían este grupo de pacientes? ¿Cuál sería la contextura de este grupo de pacientes que tienen acalasias? ¿Cómo serían? Pacientes sumamente delgados, porque todos sus alimentos se van a quedar en el esófago y no se van a nutrir adecuadamente. Recuerden, ¿cuál es el problema principal que está llevando a que mi paciente tenga acalasia? Las neuronas del plexo ubicado en la submucosa y en la muscular del esófago están reducidas en número y también en tamaño. Pregunta, ¿hay alguna cirugía, hay algún estudio endoscópico, hay algún fármaco que haga que esas neuronas crezcan y proliferen? No. Por lo tanto, si yo hablo del tratamiento en la acalasia, este es un tratamiento paliativo, sintomático, nada más. Yo busco mejorar la clínica del paciente y evitar que se produzcan complicaciones. No hay ninguna terapia, ni quirúrgica, ni endoscópica, ni farmacológica curativa para la acalasia, porque hasta ahorita no ha habido ningún fármaco que haga crecer las neuronas. En ese caso, ¿qué es lo que yo debo buscar? Debo buscar algún procedimiento endoscópico, quirúrgico o algún fármaco que produzca esto, disminuir la resistencia del esfínter esofágico inferior, hacer que el esfínter esofágico inferior se abra. ¿Para qué? Para que los alimentos puedan pasar libremente al estómago. Comenzamos por los fármacos, terapia médica, terapia farmacológica. ¿Qué es lo que buscan los fármacos? Disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué fármacos pueden lograr eso? Nitratos de acción prolongada y los bloqueadores de canales del calcio. Esos dos fármacos pueden conseguir ese efecto, pero no lo hacen en todos los pacientes que tengan acalasia, solo en pacientes seleccionados. Por ejemplo, acalasia temprana con una disfagia leve. Si es que yo quiero operar a ese paciente, pero quiero mejorar su estado nutricional antes de la cirugía, puedo utilizar esos fármacos. Si es que hay una respuesta parcial luego de la dilatación o cirugía, puedo ayudar con terapia farmacológica. Si el paciente tiene contraindicación de hacerse algún procedimiento endoscópico o tiene contraindicación de operarse, no me queda otra alternativa, le voy a dar terapia farmacológica. O si simplemente ya le inyectaron toxina botulínica y el paciente no tuvo ninguna respuesta, utilizar la terapia farmacológica puede ser una opción. Porcentaje de éxito hasta un 70%. Luego viene el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico sí está considerado como la terapia de elección para este tipo de pacientes, ya que es un procedimiento poco invasivo y que en la mayoría de los casos ha mejorado significativamente la clínica del paciente. Si hablamos del procedimiento endoscópico, estamos utilizando dos tipos de terapias.
La primera de ellas, ¿qué cosa es? Es la inyección de toxina botulínica. Se hace la inyección a nivel del esfínter esofágico inferior y con esto, ¿qué es lo que se consigue? Bloquear la transmisión nerviosa al nivel del esfínter esofágico inferior y dejarlo permanentemente abierto. Con eso la clínica mejora significativamente, pero ¿cuál es el problema? Esto tiene un efecto limitado. Entre 3 y 6 meses, el esfínter esofágico inferior se va a volver a contraer y la clínica va a volver a aparecer en el paciente. Es decir, solo conseguimos un efecto transitorio. Si yo le vuelvo a aplicar nuevamente toxina botulínica, el efecto va a ser mucho menor a la primera inyección. ¿De acuerdo? En el caso del otro procedimiento endoscópico para tratar a la acalasia, viene a ser la dilatación neumática. Este es el principal medio o es el principal procedimiento para tratar a este grupo de pacientes. ¿Qué es lo que busca? Romper las fibras del esfínter esofágico inferior. Miremos acá la figura. A través del esófago se coloca una guía con un balón. Este balón, cuando está a la altura del esfínter esofágico inferior, se insufla y al insuflarse se rompen las fibras del esfínter esofágico inferior y al romperlo, ¿qué vamos a provocar? Que el esfínter esofágico inferior quede permanentemente abierto. ¿Cuál es el detalle? Si es que esto ocurre y si es que esto se hace de forma muy brusca, ¿qué puede pasar? Se pueden romper todas las fibras y terminas perforando el esófago. Y esto se hace una complicación muy severa para poder tratar este grupo de pacientes. Riesgo de perforación y además, si la primera vez conseguimos un resultado, vamos a suponer 60-70% de éxito con este procedimiento endoscópico, si lo volvemos a dilatar una segunda vez, ya el resultado no va a ser 70%, sino va a ser 50-40%. Quiere decir que cada dilatación subsiguiente, los efectos van a ser cada vez menores. Si mi paciente simplemente no mejora el manejo endoscópico, no conseguimos buena respuesta clínica a estos manejos endoscópicos, el paso siguiente, cirugía. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección para tratar a los pacientes que tienen acalasia? Se llama así, miotomía de Heller. Y la miotomía de Heller nunca se hace sola en la acalasia. La miotomía de Heller siempre se hace con una fundoplicatura. Hago las dos cosas en un paciente que tiene acalasia. Primero, vemos la miotomía de Heller. Este es el esófago. Aquí están las capas. La primera, la rayita más interna, es la mucosa. Luego viene la submucosa, la circular interna y la longitudinal externa. ¿En qué consiste la miotomía? Consiste en cortar los músculos, cortar la capa circular interna y la longitudinal externa y dejar la cara anterior del esófago solo con mucosa y submucosa. Al hacer esta sección de la musculatura, el esfínter esofágico inferior se abre y queda permanentemente abierto. Y de esa manera, la clínica de disfagia mejora significativamente. Pero la mayoría dirá, pues hacemos este procedimiento y con eso solucionado los problemas. No. Si yo hago este procedimiento, estoy llevando a mi paciente de un extremo a otro. ¿Qué sucede en la acalasia? El paciente tiene disfagia y los alimentos no pueden pasar del esófago al estómago. Si yo le hago miotomía de Heller, ¿qué va a suceder? Los alimentos sí, ahora sí pasan de esófago a estómago, pero también en sentido inverso. ¿Qué quiere decir? Estoy mandando al reflujo a mi paciente. Para evitar tener reflujo y evitar las complicaciones del reflujo, siempre a la miotomía de Heller se le asocia una fundoplicatura. Pero miren, ¿qué tipo de fundoplicatura? Tiene que ser parcial, es decir, Toupet o Dor. Porque con esto yo me aseguro de que mi unión gastroesofágica va a quedar un poquito ajustadita, pero no tanto como para dejarlo nuevamente con disfagia. Por eso siempre en la acalasia el tratamiento quirúrgico es miotomía de Heller Salud asociado a fundoplicatura parcial Toupet o Dor. Además, cuando se hace la miotomía se tiene que cortar el músculo tanto en el esófago distal como en el cardias y el estómago proximal. Efectiva hasta en casi un 90%, puede quedar cierto índice de reflujo hasta en un 15%. Si persiste la disfagia, hacer una segunda miotomía o hacerle una dilatación con balón, pero si esto simplemente no mejora, el paciente ya va a una resección de esófago, que es la esofagectomía.